La brecha entre la percepción de la crítica / periodistas de cine y los espectadores de turno es más amplia hoy que nunca. Los primeros, durmiendo el sueño de los injustos que les proporciona la butaca burguesa de los grandes festivales, parecen haber olvidado que tienen un deber popular, que no es otro que señalar los más novedosos e importantes caminos que los autores, los profetas, nos muestran. Este estado de las cosas ha iluminado un pequeño cisma en el mundillo crítico que este espectador desearía que fuera en verdad una guerra sin cuartel. Así, el hecho de que una batalla tras otra no haya parado de encabezar las listas navideñas no ha impedido que Nicole Brené la despachara con virulencia en la Internacional Cinéfila, donde logró, por cierto, la segunda posición del ranking. Y mientras que Adrian Martin comentaba, también en la publicación de Roger Coza, que 2025 no ha sido un gran año de cine, Luis López Carrasco destacaba en Twitter que la de esta temporada había sido una gran cosecha. Y si para Vicente Monroy el curso ha certificado la defunción del cine estadounidense, para Manu Yáñez ha confirmado justo lo contrario. Personalmente, uno está al lado de los pesimistas, pues son en verdad realistas. Ya que digan lo que digan los optimistas, el año ha sido malo, la industria yankee está en la UBI y, como decía recientemente Albert Serra en una entrevista que tenéis en la descripción, no ha habido ninguna obra sobresaliente realizada y exhibida en la cartelera durante el curso que nos acaba de dejar. Nos resulta extraño entonces que las primeras películas de 2025 que encontraréis en este top estén en la quinta posición. Se trata de dos cortometrajes que, por supuesto, no han sido estrenados en salas comerciales. Pero antes de llegar ahí, vayamos con las recepciones anuales, que igualmente nos son útiles para entender algunas de las fijaciones autorales más recientes. En la Internacional Cinéfila decía Bobby Koehler que Sirat suponía un gran paso para Olivier Lasse. En la misma publicación, Jonathan Rosenbaum la colocaba entre sus favoritas y sostenía que conformaba, junto a lo último de James Cohen, que por aquí no hemos visto, un díptico sobre extensiones interminables e infinitas. Para este espectador, sin embargo, el film ahonda en los déficits del axe, ya meridianos en Lo que arde. El gallego es muy bueno con la imagen documental, como prueba en los primeros minutos tanto de aquella cinta como de Sirat, y muy deficiente en lo tocante a la gestación de una ficción. Y si en el anterior trabajo esto ya resultaba tan claro como molesto, aquí se hace tan obsceno como insostenible. Personajes lamentables, situaciones idiotas y diálogos inverosímiles conspiran de una manera clamorosa contra la construcción documental, de modo que perderse en la zona militarizada del Sáhara, despolitizada y convertida en objeto estético a mayor gloria del noble Corán, no es una posibilidad. Sirat no es un viaje a ninguna parte, sino más bien una atracción de feria impertinente y llena de gestos caprichosos que solo pueden generar perplejidad. Hacia el desierto va asimismo lo último de Paul Thomas Anderson. Allí se establecen paralelismos tanto con Centauros del Desierto como con Alfred Hitchcock. Sin embargo, los dos referentes más importantes de la película son, según su director de fotografía, Michael Bauman, French Connection y El último deber. Una aclaración que arroja luz sobre los problemas en la arquitectura de un film que, como escribía Nicole Brené en la citada publicación de Coza, confunde inventiva con deformidad. A la teórica francesa tampoco le ha gustado nada la tibieza de Anderson a la hora de entregar el protagonismo a unos terroristas que no se sabe muy bien si hay que entenderlos, sublimarlos, ridiculizarlos o todo a la vez. El resultado último es la incongruencia, refrendada por una conclusión donde Leonardo DiCaprio lega a su hija una inconsciente conciencia, por llamarlo de algún modo. Con muchas menos alforjas y sin nada de glamour, Kinji Fukasaku escudriñó de veras la razón de ser de la violencia revolucionaria en la sublime Battle Royale, adorada por cierto por una Brené, para la que una batalla tras otra constituye, textualmente, un insulto a la memoria de todos los militantes que alguna vez lucharon por una revolución democrática. La idea de un occidente enfermo quizás sea uno de los grandes asuntos del cine de 2025 y The Brutalist, la película que aspiraba a exponerlo en su totalidad mediante una jugada maestra.
mostrar cómo la Gran Guerra y el Holocausto europeo se acabaron por cincelar, desde la psique del inmigrante y vía liberalismo capitalista, los exteriores e interiores estadounidenses de mediado del siglo pasado. Por desgracia, y al igual que Paul Thomas Anderson, Brady Corbet es devorado por la incoherencia desde el mismo arranque. Allí, la citada enfermedad del inmigrante es construida a partir de la suma entre la obviedad de una cámara en mano hipersacudida, los claroscuros forzados y una banda sonora que es un globo pasado de decibelios donde pesan lo mismo los diálogos entre los personajes, el ruido ambiente, la música original y un monólogo en húngaro. Un mareo que amaga con acabar a la llegada del barco a los Estados Unidos. Sin embargo, la primera imagen que vemos del país americano, una vez los protagonistas están en cubierta, es la de la Estatua de la Libertad centrifugada. Se trata de un diálogo entre dos dolencias distintas o de su igualación hasta lo intercambiable. La imagen es muy sugestiva, sí, hasta el punto de añadir una nueva capa de melancolía a la dualidad propia de la escultura que ha representado en no pocas producciones un diálogo inquebrantable entre un doloroso pasado que no se puede abandonar del todo y un porvenir marcado por ilusiones e incertezas. Pero al apostar no por la tensión entre dos afecciones complementarias, sino por su indistinción, Corbett aniquila las aristas de su discurso, y lo que debía haber sido un monumental pero sutil ejercicio de creación de formas, acaba por devenir una enorme mercancías que no puede sino descarrilar en una segunda parte grotesca, marcada por la aparición de lo único que aún quedaba por sacar a relucir desde el fuera de campo. La mujer y la hija del protagonista, ambas, por supuesto, enfermas. La película más compleja del año es asimismo la única obra mediocre del gran David Cronenberg. Aquí hay igualmente familia y dolor, concretadas en la imagen de una esposa muerta que, en la sociedad del espectáculo, se ha convertido en mercancía gracias a las nuevas tecnologías. El canadiense siempre ha sido un cineasta político, pero en los últimos tiempos va a calzón quitado. Uno por aquí cree que es un marxista paradójico, o sea, alguien que ha descubierto la necesidad de lo religioso para darle sentido a la materia. Así, en Los Sudarios, plantea un mundo sin religión, sin un acto que religue la vida y la muerte, con lo que la entrega final de un ser querido a Dios es un imposible. Esto implica que el duelo y su carácter familiar, comunal, desaparezcan, y que se condene al cuerpo a ser mera materia, información explotable, incluso exánime. Quizás fue Crash el film con el que Cronenberg empezó a preocuparse por lo abstracto de un mundo contemporáneo marcado por las ideologías liberales, pero su viaje de problemático discurso parece haberse acelerado en los últimos tiempos. Así, lo conquistado en las calles flotantes de Cosmópolis, en el vacío de un mundo de estrellas mundanas de Maps to the Stars y en el interior del universo cadáver de Crímenes del Futuro, donde los órganos eran elementos meramente performativos, o sea, disfuncionales, es recogido e impulsado en Los Sudarios, obra que lleva al límite la idea de que un cuerpo sin finalidad creativa no es más que pasto del capital. Una lástima que con semejante material Cronenberg haya hecho una película donde todos los actores estén tan mal. También hay que lamentar que la puesta en escena de este mayúsculo autor sea tan vaga como para que tengamos que ser testigos de una escena tan pobre, tan propia de un telefilm, como aquella en la que dialogan los citados actores a orillas de un río acerca de una improbable injerencia china. El cine de Linklater se cifra en un dispositivo que funciona como una cápsula de tiempo. En su interior se desarrollan unas acciones de carácter intrascendente y unos diálogos sobre lo humano y lo profano, en consonancia con la raigambre laica del tejano, que acaban por encontrar su razón de ser en el montaje. En este sentido, Blue Moon es una gran película. El film empieza por el final, por una muerte estúpida que desvela el patetismo del personaje principal, el letrista Lawrence Hart. A continuación, se nos lleva a lo ocurrido unos meses antes, pero no para narrarnos las andanzas del protagonista, como suele ocurrir en los biopics, sino para desplegar la citada cápsula temporal, con forma aquí de pieza de cámara donde simplemente compartiremos un rato, en tiempo real, con los actores. Linklater conspira así contra cualquier apriorismo, ya que su trabajo no va a desarrollar la faceta creativa de Hart, ni se sustentará alrededor de sus acciones, ni ofrecerá un mosaico psicológico con la ayuda de las estrategias propias del cine narrativo. Una pena que su punto fuerte sea también su debilidad, pues este sagaz dispositivo obliga igualmente a narrar bajo las condiciones que marca un espacio cerrado, y ahí Linklater no acaba de mostrarse tan original como en otras ocasiones.
Uno cree además que Ethan Hawke nunca fue para este papel, que su interpretación es demasiado antipática y que alguien desconocido, pequeño y feo habría funcionado mucho mejor. Al actor tampoco le ayudan los diálogos exhibicionistas propios de este tipo de biopics, siempre empeñados en subrayar desde lo amanerado el genio del protagonista. Con todo, Blue Moon es bastante mejor que Nouvelle Vague, donde Linklater parece que va con el freno de mano echado. Uno pensaba que el director de Boyhood se llevaría a toda la pandilla francesa a su territorio, que veríamos cómo dialogan, se enamoran y emborrachan durante un tiempo concreto aquellos cineastas míticos como lo hicieron en los 90 los chicos de Dazed and Confused. Nada que ver. Sí hay algo de eso, pero no lo suficiente, pues estamos ante una obra bella y delicada, o sea, demasiado respetuosa con el material a trabajar, lo que a Godard muy probablemente le habría desagradado, pues no se trata aquí de contravenir lo godardiano desde lo dulce, sino de sucumbir ante el embrujo del mito. En el interior de la cápsula Bout de Souffle se suceden unas acciones que no conectan tanto con la cosa trascendente e intrascendente linklateriana como con la naturaleza vacua, de puro medrosa, de una construcción pormenorizada, cuyo detallismo choca de frente con el espíritu amateur del genio francés. Puede que Resurrection no sea en sí misma una gran película, pero sus cosas buenas son tan buenas que justifican por sí solas el largo visionado. Como comenta en el vídeo que os dejo en la descripción, el autor chino es fiel a sus estéticas, que hacen del plano secuencia un instrumento de cohesión. En esta ocasión, la herramienta narrativa servirá para reconstruir, para dar un cuerpo nuevo a la idea de muerte que late bajo las imágenes rotas de un film sobre la historia del cine limitado y bajonero, pero capaz de hallar una esperanza sorprendente en sus increíbles últimos minutos. La secuencia callejera, inefable, muestra cómo la parca alcanza a unos protagonistas que son como el mismo cine, vampiros y jóvenes al borde de una muerte que es, precisa y paradójicamente, la que hace latir el sagrado corazón del invento. Radu Jude es el director rumano más en forma. Además, es una inspiración para todos aquellos que quieran hacer cine. En Continental 25, comentario satírico de Europa 51, donde el nombre de un hotel suplanta al del continente, demuestra que un móvil es suficiente para realizar una de las más lúcidas radiografías de nuestro presente. La obra se pasea al borde del filo desde su mismo arranque, consagrado a las andanzas de un vagabundo desahuciado, que bien podía haber constituido una de esas atalayas morales del cine social desde donde se nos aburre con payasadas solidarias. Pero Jude no cae en la tentación. Como si de un Berlanga rumano se tratara, se limita a exponer la catástrofe liberal del presente sin machacar a unos personajes por los que siente verdadero amor. Los actores le replican dándole todo lo que llevan dentro. Según la especulación inmobiliaria, hace de Rumanía un espacio inhabitable, como el mundo de los dinosaurios que un cometa sabio destruyó. En esta atmósfera irrespirable, los viajes y el sexo son las únicas e inertes vías de escape, y el nacionalismo una lacra, reflejo espiritual de una sociedad tarada, incapaz de hacer cuentas con la realidad que tiene delante. A ella están dedicados en exclusiva los minutos postreros del film. El resultado, una especie de revisión del final decadente de El eclipse de Antonioni, que aquí parece encontrar nuevos registros. First Cow era lo último que uno había visto de Katie Reichardt, y no le había gustado demasiado. La primera mitad de The Mastermind, que funciona mejor sobre el papel que en imágenes, barruntaba una nueva decepción, hasta que Josh O'Connor es raptado en una secuencia magnífica. A partir de ahí, la pequeña gran cineasta estadounidense se encuentra a sí misma, destapa el tarro de sus esencias y hace crecer de forma extraordinaria su obra hasta llegar a un cierre tan agresivo como conmovedor. En la descripción encontraréis más ideas sobre este bello título. Esta película, verdaderamente lúcida, quizás sea la cinta del momento. Catherine Bigelow plantea con inteligencia el hecho de que, queramos o no, estamos ajusticiados, y lo estamos porque nosotros mismos hemos decidido ceder como humanos ante lo tecnológico. Somos nosotros los que hemos convertido al otro en abstracción, los que lo hemos alejado de nuestras vidas. Ahora, ¿qué ocurre cuando el otro somos nosotros?
Bigelow filma no el plano, sino el contraplano, que es donde realmente vivimos sin darnos cuenta. En el mayor de los vacíos, en la nada. Más reflexiones sobre este estupendo título en el vídeo que os dejo en la descripción. Otra gran cineasta. The Aculum Vegasvili continúa con su particular exploración estética de Georgia, convertida desde su lente en un solar sin Dios por el que campa el demonio a sus anchas. Su incisiva mirada coloca a sus actrices, tanto en Beginning como en April, como cómplices y víctimas del pecado, de la violencia pergeñada por el citado diablo. En el caso que nos ocupa, el personaje principal practica sin distinción nacimientos y abortos, o sea, impone una voluntad particular sobre lo justo. Al hacerlo, se entrega a la lógica liberal propia de las políticas de igualdad, que no por nada son anticrísticas. De ahí su apatía vital, eco meridiano de su indiferencia ante el bien y el mal. En una prodigiosa, inenarrable escena, el cielo se oscurece. Las nubes llegan y descargan una lluvia torrencial sobre una tierra separada en dos zonas, una fértil y otra infértil, mezcladas igualmente sin distingo. La lluvia hace del segundo terreno un lodazal, donde queda estancada la protagonista, quien, desde el terror y el fango, acabará por comprender que se ha pasado toda una vida colaborando con un mal, para el que The Aculum Vegasvili no duda en forjar nuevas imágenes. Dos de las mejores películas vistas en 2025 son cortometrajes. Sus formas son muy distintas, pero su discurso muestra interesantes puntos en común. Another Other, de la escritora, escultora y cineasta Bex Oluwatoyin Thompson, hace de una escena de Sol naciente de Philip Kaufman, donde Wesley Snipes es interrogado, una repetición serial en diálogo con una banda sonora compuesta por las explicaciones que Claudine Gay, primera presidenta negra de Harvard, tuvo que dar para defenderse de las acusaciones de fomentar el antisemitismo en el campus durante las protestas contra el genocidio de Gaza. El resultado es un videoensayo fascinante que violenta la ficción para que el testimonio real se abra camino entre las imágenes rotas. Violencia cinematográfica contra violencia política. Puro contradiscurso audiovisual. Esta conquista estadounidense puede leerse como complementaria a la de los franceses Galdric Flory y Antoine Fontaine en 67 milisegundos. Si bien ellos no trabajan la imagen de archivo en sí misma, sino que realizan una especie de deconstrucción digital a partir del registro que una cámara de vigilancia hizo de un brutal acto policial. Mediante los programas de edición y composición hoy accesibles para todos, los autores logran un brillante despiece de la violencia consustancial a la citada acción. Algo así como un trabajo de peritaje entregado no ya a la justicia, sino a los espectadores. Leos Carax comenzó a reflexionar sobre el destino del cine en la inmortal Holly Motors. Su última realización hasta la fecha, No soy yo, aporta a este discurso unos pertinentes apuntes sobre la naturaleza de la imagen, especialmente la digital. Preguntado por su lugar hoy como autor, el francés afirma que se ve a sí mismo como un director de entre siglos, razón por la que, para este ensayo, decidió usar como medium al más grande de todos los cineastas que cruzaron dos centurias. C'est pas moi no es pues un ejercicio de nostalgia o imitación godardiana, como se ha podido leer por ahí, sino un film 100% caraxiano que, de manera tan bella como original, prueba que mientras haya imágenes, el creador del desprecio jamás morirá. Un plano fijo de una pequeña corriente. El estatismo de la composición y el movimiento interno del agua generan una tensión dulce que atraviesa de arriba a abajo una compleja obra que ni siquiera se esmera en aparentar. Comentaba una vez Wong Kar-wai que en China hay un proverbio muy popular que dice que un hombre solo cruza un río una vez en su vida, porque cuando vuelve por ahí ni es el mismo hombre ni es el mismo río. Este bello dicho bien puede explicar la película que nos ocupa,
construida sobre las idas y venidas de los habituales en el cine de Hong Sang-soo, que entran, salen y deambulan por los planos como lo hace un riachuelo en un paraje natural. Esta sensación de movimiento interno es muy sutil, como si el director coreano se hubiera propuesto filmar la tensión entre la vida y la muerte, o sea, el pulso mismo de la existencia. Un ejercicio magistral que genera una extrañísima, bella y poética melancolía, refrendada por una imagen última que congela el gesto alegre de Kim Min-hee. Sí, En La corriente bien podría ocupar un capítulo de honor en una posible versión corregida y ampliada de La muerte a 24 fotogramas por segundo de Laura Mulvey. La muerte es también una fijación notable en el cine de Albert Serra, entre otras cosas por su carácter subversivo dentro de una sociedad de consumo que la tiene como gran tabú. Por otro lado, el de Bañolas siempre ha hecho documentales, ya que sus ficciones no son más que una herramienta útil para poner a los actores en ciertas tesituras complicadas y desde ahí registrar lo que hacen como humanos. Sumadas estas dos cuestiones, es fácil argumentar que Tardes de soledad es lo mejor que ha hecho y hará Serra, pues nunca encontrará un intérprete dispuesto a acercarse a la tragedia como hace aquí Roca Rey. Por si fuera poco, el film enfrenta el mito con mayúsculas con el mito moderno. El resultado es una conquista mayor. Tardes de soledad es la mejor película que se haya hecho jamás contra el mito de los derechos de los animales. Es la más hermosa y honda obra que este espectador vio en 2025. Lo que apuntaba a una pedante feministada acaba por convertirse en un trabajo recio que desvela, desde sus hermosas imágenes, que las posibilidades del cine para revelar la verdad nunca se agotarán. Crystal Fayate marcha a buscar a su marido hacia la mitad del film. Lo que en principio se antoja un trayecto de sumisión parece convertirse, desde la repetición de lo hecho antes por su esposo, en un supuesto acto de justicia social conquistado por la vía del travestismo. Sin embargo, y gracias a Dios, Miguel Gómez no es un director de Hollywood. Al-Fayate se extravía y llega a un paraíso artificial donde es tentada con la posibilidad de convertirse en la mujer florero de un hombre rico. Fiel a su marido, rechaza la oferta y se embarca en la mayor aventura de su vida, que nada tiene que ver con los excesos mundanos de la sociedad de consumo, sino con su tabú. De modo que la muerte, el miedo y el dolor se hacen presentes en su periplo, como lo hacen igualmente la belleza, la amistad y el sentido de la maravilla. Grand Tour nos enseña cuán vivo está el cine. Lo hace, como Hong Sang-soo, en el interior de una corriente, de un río que expone sin cortapisas nuestra frágil belleza mortal, pues es justo en la quietud que tensiona el movimiento, en la muerte que justifica la vida, donde encontramos hoy, como siempre, al cine que aún lo tiene todo por decir.